Los más se pueden saltar al fondo, ¿eh? Macho, se va. No vale, ¿eh? Macho, a ver, coge, venir aquí, ahí. Da igual. No me he oído a esto. Pero acabéis de pedir vosotros. Viene Antonio. Sí, me acaban de llamar que venía para acá. Ya está ahí. Vamos poco a poco se va. Vamos a esperar unos segundos porque va a venir un gran honor sobre la Vega el ganadero Antonio Bañuelos de Burgos. ¿Veis? Los taurinos sabéis. Y los que no les gustan los toros pero les gustan las pieles, pues saben que tiene la empresa de pieles famosa de Morpisa. Antonio Bañuelos se llama todos los años de Santa Torrelavega, vivía en Torrelavega, Antonio Bañuelos, los toros, y es un ganadero burgalés que tiene una ganadería preciosa que merece la pena conocer. Sí. Bueno, pues esperamos entonces unos minutos a ver si llega Antonio. Y esto no es fotografía, es que son fotografías. ¿Bien? Nada. A ver, ahora me despedí de la escena. Ay, le da igual. Que salga la serie. Ponte tu vaca que tú sabes mejor. Hola. ¿Puedes pasarme a los Una pantalla. Ahí hay otro y luego detrás. Dos pueden pasar, bueno, dos. Y yo creo que alguno más ahí en la esquina de pie. Sí, de pie, por aquí detrás está. Alguno más en la esquina allí. Y al fondo hay otra silla que estaba al esa mesa y estaba Ahí por ahí atrás de mí. Y ahí hay una Bueno, ya buenas tardes a todos. Ya ha venido otro invitado que nos faltaba, don Antonio Bañuelos, el ganadero, presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que va también a acompañar a Nieves en esta jornada. Muchísimas gracias
Muchísimas gracias a todos por haber venido. Nos volvemos a sentir en el nuevo círculo taurino cultural de Torrelavega totalmente abrumados y agradecidísimos a todos vosotros por venir, por la confianza y por llenar este salón, que tan amablemente tengo que agradecer a Juan y al equipo de la biblioteca, que nos ha propuesto, en cuanto se ha enterado de la creación del círculo, de tener aquí nuestra sede social, donde podremos visionar las corridas de toros en esta estupenda televisión que nos ha puesto aquí. Muchísimas gracias, Juan. Aquí tenéis vuestra casa, socios y no socios, para cuando queráis venir. Y siguiendo con la línea del ámbito cultural que queremos promover desde el círculo, esta presentación de sede, para que sepáis dónde venir a vernos y dónde venir a compartir, hemos creído que era un buen momento para hablar de historia, que también forma parte de la cultura y de la historia del toreo Torrelavega, de lo cual se va a encargar nuestra amiga Nieves Volado, presidenta de la Peña Taurina de Torrelavega y miembro del Consejo de Administración de la Plaza de Toros de Santander. Y en la mesa presidencial, bueno, ya lo habéis oído, que la acompaña Antonio Bañuelos, ganadero y presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que hará pues apuntes respecto al tema que le concierne. Iba a acompañarnos el día que hicimos la presentación en el Mercado Nacional de Ganados. También allí hablamos de lo ligado que va el mundo taurino, lógicamente el sector primario, ganadero es súper importante. Y nada, pues tenemos el privilegio de contar hoy con ellos y ya os dejo con Nieves, que nos va a hablar sobre la historia taurina en Torrelavega. Bueno, pues, a ver, ¿se oye así bien? Porque... Sí, tienes que acercarte, ¿eh? Bueno, pues, sobre todo agradecer la invitación que nos hace el Círculo Taurino, darle la bienvenida a esta iniciativa taurina y sobre todo Antonio Bañuelos, un gran ganadero, un buen amigo, un gran cántabro de adopción, con casa en plaza, y que siempre está cuando se necesita, los toros necesitan de él. Bueno, aunque veáis todo este tocho, no os preocupéis, esto es que son fotocopias. Yo hablo en nombre de 3 personas, mí misma por supuesto, de Julio Luis de Salazar y Dastorza, nuestro gran amigo, nuestro queridísimo médico, era analista pero era nuestro médico de cabecera, una de las mejores personas que han poblado esta ciudad, y de Julio Domínguez, la memoria de la historia taurina de Torrelavega, que tengo aquí a mi derecha. Los 3 hicimos este libro que se tituló Recibiendo y Parando, Historia de la afición taurina de Torrelavega de 1868 a 2006. Hacer este libro nos llevó a momentos increíbles, nos reuníamos todos los viernes y no sabíamos muy bien si nos reuníamos para coger información, para hablar o para comernos unos percebes en casa de Julio con un whisky, hasta que llegaba Amparo y nos reñía por lo que no se podía tomar whisky por la fiesta. Bien, hicimos este libro que tiene toda la historia del toreo de Torrelavega en todos sus aspectos, incluso fotográficos. Algunas fotos las tenemos aquí y vamos a proyectar, serán 3 minutos luego, la última corrida que se dio en Torrelavega, que la filmó Indalecio Sobrino, el gran pintor, el presidente de la Plaza de Toros de Santander, que es un gran aficionado y que tiene filmado todos los toros de Cantabria. Esta última corrida fue un mano a mano, Julio, el norteño y Jaime Eustache, en el año 71. 8-1. Bueno, vamos a empezarlo más, para no hacer muy cansina la presentación, o sea, la historia. Nos vamos a remontar al año 1860. Los toros no son una invención de hace 4 días en Torrelavega. 1860 es cuando se tiene la primera prueba de que en Torrelavega había algo que podía llamarse toros, tauromaquia o lo más cercano a esa tauromaquia. Se toreaban entonces vacas moruchas en la Plaza Mayor durante las fiestas de la patrona. Se amarraban a unas argollas situadas en el centro de la misma, que se usaban también
para hacer ajusticiamiento de criminales, por cierto. Entonces los animales se traían hasta Torrelavega generalmente por carretera, transportados en carros, desde alguna localidad castellana cercana. Solo luego, cuando se implantó el ferrocarril de Torrelavega en el año 1896, comenzaron a llegar novillos y algún toro desde Salamanca o Madrid, encajonados en los vagones que desembarcaban en la estación de Renfe, situada en Serrapaldo, lo que conocemos como la Estación del Norte. Desde allí se trasladaban hasta la ciudad en el trenuco, y los más mayores y los más antiguos recordarán que era un tren que bajaba desde la Estación del Norte hasta Febe y que le llamaban el del Grillo, porque como tenía que remontar una cuesta hacía un ruido parecido al cri-cri de los grillos, y eso se le llamaba la vía del Grillo, que todos los mayores se los conocían. Allá no existe. En la provincia no se criaba ganado para ser lidiado ni se exigía hierro, sino que bastaba con una corrida con ser alguna tudanca de mal genio, como refería el gran cronista local Serafín Fernández Escalante. En el siglo XIX, las vacas enmaronadas, para ser toreadas, se llevaban a pastar hasta el momento de la lidia a un prado conocido como Prado de la Vaca, que casi nadie sabíamos dónde estaba, hasta que nos lo descubrieron Julio Salazar y Julio Domínguez. Estaba en lo que era después el teatro principal y hoy Electrodomésticos Arturo. Eso se llamaba el Prado de la Vaca. Allí se dejaban las vacas que venían y después se bajaban dándoles capotazos, bueno, más que capotazos, chaquetazos, porque nadie tenía un capote. Se las bajaba hasta la Plaza Mayor, donde se las amarraba en las anillas, en las argollas, y allí se les daban, pues eso, chaquetazos. Entonces, casi nadie, lógicamente, disponía de un capote. Así se puede situar el precedente más taurino como feria, entre comillas, en 1860, ahí en la Plaza Mayor. Por cierto, que en 1860, después de aquella especie de festival taurino, por llamarlo de alguna manera, se ajustició a un hombre que le llamaban el Calzonoso, que había asesinado a uno y aprovecharon y dieron el repertorio completo, primero los toros y luego la justicia. Se hizo un completo. Hacia el año 1880, y como la afición iba en aumento, se instaló una placita, o mejor dicho, un espacio cerrado, porque entonces no eran plazas, que se usaban pues los toneles, los carros de los animales, y se improvisaba una plaza, y la gente pues desde atrás pues veía los novillos o las vacuchas que... A esa plaza se le conoció como la Pera, porque no era redonda, tenía forma de pera. Y estaba situada justamente donde después se hizo el ferrocarril de Febe, en la estación de Febe. Ahí estuvo la primera, digamos, plaza conocida como la Pera. No, esta es posterior, ahora explicamos cuál es esta. Entre el año 1909 y 1910 se instaló en Tanos una pequeña plaza de toros, porque en Tanos siempre ha habido una gran afición, pero bueno, fue insignificante. Esta plaza de la Pera luego pasó a ser propiedad del ayuntamiento y se instaló, fijaros qué curioso, en la llama, justo donde estamos ahora. Entonces era un prado, decimos en Cantabria un prado, lo del prado nos suena un poquito cursi, un prado que era del ayuntamiento y que le compró a la familia Sañudo para poner la fábrica de zapatillas sin fin, que estuvo siempre aquí. Pues aquí mismo es donde estuvo la plaza de toros de la Pera. Así que tenéis aquí un sitio emblemático de la sociedad. Aquí actuaron los Ferroni, que eran unos funambulistas muy conocidos en la ciudad, debía de ser mezcla de toros y funambulismo. Entre 1909 y 1910 se instaló, ya decimos, en Tanos, esa plaza de toros que tuvo muy poca vida. En el año 1888 nació en Torrelavega una persona que luego veremos que fue importante en la vida taurina de Torrelavega. Un señor que se llamaba Julio Marquina Mayoral, que con el tiempo sería una persona importante en el mundo del toreo, que nació en nuestra ciudad y al que luego dedicaremos unas líneas porque la verdad es que merece la pena, y que fue el que empezó a mover con el tiempo la afición de Torrelavega y a organizarla de alguna manera.
Así que en el primer cuarto del siglo XIX, un grupo de torrelaveguenses comenzaron a promover la construcción de una plaza fija. Fue la primera vez, a principios del siglo XIX, cuando ya se habló de hacer una plaza fija de obra, digamos, en Torrelavega. Entre otros motivos, porque se había creado mucha euforia taurina, había ya mucha afición taurina, precisamente impulsada por Julio Marquina Mayoral, que se había hecho famoso en el mundo de los toros y era de toro. Fue esta la primera posibilidad que tuvo Torrelavega de tener una plaza de toros fija, pero finalmente, y pese a los esfuerzos de los aficionados y de los promotores de obras de la ciudad, se frustró, convirtiéndose a la postre el coso taurino en un campo de fútbol, el Malocón, para satisfacer la entonces insuficiente afición futbolística. Pero ya el fútbol empezaba a mandar y Torrelavega se quedó sin el dinero que se podía haber utilizado para hacer esa primera plaza fija. Se quedó sin él pues porque empezaba el fútbol y se creó el Malecón, que inaugurados por los reyes de España. Sigamos con los emplazamientos. En 1928, el famoso ciclista torrelaveguense de alusión Victorino Otero, conocido sobre todo por los mayores, era propietario de un velódromo, justo este que estamos viendo detrás. Este velódromo estaba situado cerca de las vías de Febe, junto al paso a nivel de Pablo Garnica, donde empiezan ahora donde estaba el matadero antiguo y donde estaba ahora está la fábrica de Armando Álvarez. Si veis esta foto arriba, estáis viendo el Alto de las Tres Cruces. Esto estamos en 1928 y allí, en este enclave, se le alquiló el velódromo a Victorino Otero y se dieron festejos durante varios años. Incluso se formaron cuadrillas de areneros, arrastre y peones, entre ellos con personajes conocidos en la ciudad como Santiago Matín, el carromatero, que actuaba como jefe de mulillas, Felipe Matarranz, que era arenero, Baldomero Mero, el barrendero, quien no conocía a Mero el barrendero, Julián Santos y su hermano Manolo, que llamaban el Matachín, que eran los guarnicioneros y eran los que formaban entonces la cuadrilla. En este velódromo lidió la terna formada por los becerristas el Requitrún de Torrelavega y el Andaluz y el Grano, estos dos últimos de Santander. Pero también toreó en esta plaza el 30 de mayo de 1930 el fundador de una saga de lidiadores de Torrelavega, Cielito, de la familia Bolzán. Aquí tenemos la familia Bolzán, así como un festejo benéfico en el que torearon aficionados locales, personajes populares como Francisco Gómez Ceballos, Pedro Molleda Ceruti y el comillano Sacrústero. Aunque la propiedad de esta instalación era de Victorino Otero, los festejos los organizó en el año 1930 una empresa creada por un señor que se llamaba Salustiano Calvo Martín. En este lugar se siguieron dando espectáculos taurinos hasta que aparece el nuevo enclave en 1936. En aquella fecha, y tal como reza en el Archivo Municipal de Torrelavega, la empresa de Mariano Fernández Posada solicitó permiso al ayuntamiento para celebrar libre de impuestos un festejo taurino en unos terrenos propiedad del indiano Aníbal Carrera, sitos en una calle nueva que se denominaba de don Eusebio Madrazo. Se aceptó la propuesta de la feria, pero no así la exención de impuestos. La segunda foto que tenemos es buena, son los monosabios de los que hemos hablado. Concretamente, Mero el barrendero, yo la verdad que no sé quién es de ellos, pero Julio fue el que los identificó. Mero el barrendero, Julián Santos, el guarnicionero, y su hermano Martín, que fue carromatero y que actuaba como jefe de arrastre. Bien, esa es la cuadrilla que teníamos entonces. O sea, los monosabios. Los festejos taurinos, como es lógico, quedaron suspendidos mientras duró la Guerra Civil en España. Pasados aquellos tristes años, ya en 1940-41, se instaló una nueva plaza de toros portátil, esta vez en el Paseo del Niño, donde se daban espectáculos preferentemente a favor de causas solidarias como la Cruz Roja, centros benéficos, el asilo, principalmente, excombatientes, mutilados de guerra, etc. En aquella plaza torearon, entre otros, Domingo Lugas González, Dominguín, Curro Caro y Julián Marín, saltando al ruedo aficionados de Torrelavega becerristas como Chelfo Cobo, el de la farmacia de Ceballos, y Lin Blanco, fundador de la saga de pasteleros, estableciéndose un mano a mano entre Santander y Torrelavega en las torerías del Requitrún y el Grano.
Fue a partir del año 1944 cuando se vivió una época especial con la que quizás haya sido la plaza de toros con mayor continuidad que ha tenido Torrelavega. Se trataba de un coso construido en madera, con sus corrales y todos los elementos necesarios para la lidia. Se instaló en la avenida Calvo Sotelo, hoy Avenida de España, en unos terrenos propiedad de González Trevilla, que da nombre a la plaza, lo mismo donde está ahora mismo la Casa de Cultura, ahí mismo. Fue promovida por el empresario Luis Vitorero, asociado a la empresa Roldán y Cía de Santander, empresa que por cierto era dueña del cine y del teatro principal. La construcción de aquella plaza de madera le fue encargada a la empresa de maderera, una empresa maderera de Torres, de la firma Peña. Tardó en hacerse un mes. Costó 29.000 pesetas y se construyó en varios módulos. Tenía una visera con lo que ayudaba días de sol y lluvia. Fue inaugurada el 25 de julio de 1944 y podía acoger nada menos que 6.000 espectadores, que la llenaron ese día lidiándose 6 novillos de la ganadería de la Viuda de Molero, del encaste de Agosto, actuando el sevillano José Ortega, Gallito Chico, el madrileño Paco Lara y el malagueño Manolo Ortiz. Las entradas costaron 10 pesetas y se pusieron trenes especiales para llegar a Torrelavega desde Santander para no perderse la corrida. El día 2 de julio de 1944, en el coso de la avenida de Calvo Sotelo, la avenida de España, se le dio una novillada picada con Machaquito II, Minuto y José Fuentes, con novillos de don Andrés Ramos de Salamanca. Presidió el festejo el que era entonces alcalde de Torrelavega, Julián Burvira Carrera. De aquella corrida, los 3 novilleros salieron a hombros de la plaza, según cuentan las referencias periodísticas, después de que Fuentes consiguiera una fuerte ovación y vuelta al ruedo con 3 excelentes pares de banderillas. El 18 de julio de aquel mismo año se dio una corrida con lleno total, lidiándose 6 novillos y picadores de don Juan Manuel Sánchez de Salamanca, por las cuadrillas de Valerito Chico, Ángel Soria y Luis Díaz. Aquel año 1944 se dieron también en aquella plaza becerradas de las que fueron económicamente muy provechosas para los empresarios porque se llenaba la plaza. Hay que recordar que eran 6.000 localidades. Allí torearon, por ejemplo, los torrelaveguenses Alejandro Domínguez, conocido como Regitrún, Feliciano Aristayeta, el rondeño, el niño del hotel, que le llamaban así porque trabajaba como maletero en el Hotel Comercio, Armando Alvir, que aunque no nació en la montaña, sigue viviendo en Torrelavega, Peñuca y los santanderinos el Chato de Valladolid y Gran. Finalmente, en 1948, Torrelavega se quedó sin festejos taurinos por no tener donde celebrarlos, ya que la plaza se eliminó de este lugar. Después allí se construiría lo que fue la sede de la Falange, como recordaréis todos, y después ya la Casa de Cultura. Hasta el año 1958, sí que los aficionados que podían se iban a Santander a las ferias de Santiago para poder verlos. Ahora llegamos a los importantes años 60. Torrelavega, como todos sabemos, y Torrelavega sobre todo, era en los años 60 una ciudad con muchas aspiraciones. Era la ciudad del dólar. Cruzaba la mitad del siglo XX y las chimeneas de las fábricas, con miles de trabajadores, con un empleo fijo, con dinero, con centenares de pequeñas industrias, naciendo el afán emprendedor y trabajador de nuestras gentes, y con ciudadanos que se querían sentir orgullosos de su ciudad y que tenían posibles, con lo cual tenían de todo. Tenían un teatro, tenían un círculo de recreo, tenían una banda municipal, tenían un campo de fútbol, pero les faltaba una plaza de toros. Los trabajadores entonces solían cobrar los sábados, como se cobraba antiguamente, y sobre todo los domingos visitaban, entre otros establecimientos hosteleros, los de la Plaza del Grano, la mal llamada actualmente Plaza Roja, en realidad Plaza Baldomero Iglesias. Allí estaba situado, hablo de esto porque allí estaba situado un bar que se llamaba Roxy. Julio, si no me equivoco, enfrente donde estaban los patateros, ¿no? Eso es, exactamente, ahí. Ahí estaba el bar Rossi. Primera sede que tuvo, por cierto, la Peña Taurina de Torrelavega antes de establecerse en la Plaza Mayor. Y eran muchos los aficionados que llenaban el establecimiento hasta la bandera. Por las tardes, en la misma plaza, se sacaba la tora. La tora, sabéis que es la cabeza con ruedas para tora, ¿no? El carretón también, efectivamente.
y se hacía torero de salón, habiendo sus picadillas entre los aficionados de a pie, que eran todos clientes del bar, lógicamente. Decíamos que los ciudadanos se habían dotado de su teatro, el principal, de cines, de casino, de biblioteca municipal, tenía un campo de fútbol, pistas para practicar deportes, iglesias, edificios públicos, tenían todo aquello que una ciudad provinciana podía desear, pero aspiraba a tener una plaza propia fija, donde encauzar esta afición taurina que siempre ha tenido. Como muestra, solamente recordar que la Peña Taurina de Torrelavega llegó a tener nada menos que 2000 abonados. Tela. Ya se había intentado como iniciador de este movimiento para hacer una plaza de toros fija, se situó la propia Peña Taurina de Torrelavega, que se había fundado en 1955, de la que luego hablaremos. En el año 1961 se comenzó entonces con quien fuera presidente de la Peña Taurina, Pacífico Abril. Yo no sé si era de los de Frutas Abril. Pero era de Frutas Abril. Sí. Bueno, Frutas Abril. Es que necesito muletilla, necesito el apuntador. Gente con memoria. El Pacífico Abril, labor que fue seguida por su sucesor Manuel Martín a partir de 1963, que había sido también alcalde de Torrelavega, sillón que entonces ocupaba ya Jesús Callado. En el mes de abril de 1961, la Peña Taurina, que entonces tenía su sede, como hemos dicho, en el bar Roxy, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio se unen y aceptan un reto: hacer una plaza de toros. Para ello se puso en circulación una emisión. Por cierto, mira, tenemos una foto, la 3. Mira, ponnos ahí la 3, que es el bar Roxy. Esta es la decoración que tenía el bar Roxy. Esto es tener afición, ¿eh? Y después, vamos a ver, es así, en la Plaza del Grano, la mal llamada Plaza Guerra. Esta era el bar Roxy. Bien, como iniciador de este movimiento se situó la Peña Taurina, como hemos dicho, bien. Para ello se puso en circulación una emisión de 1000 bonos por importe de 250 pesetas que podía comprar cualquier ciudadano para, con ello, empezar a costear los primeros gastos que costaba la plaza. La Cámara de Comercio, además, se comprometió que los hosteleros de Torrelavega comprarían todos aquellos bonos, que no hubieran comprado los ciudadanos. No hizo falta. Se compraron todos los bonos. Luego tenemos una foto con uno de los bonos. Quedó sobradamente porque la gente quería la plaza de toros. Sería muy largo, muy prolijo hablar de cómo se gestó toda la plaza, pero vamos a intentar resumirlo. La Peña Taurina designó una comisión especial que debía de velar por recabar cuanta información fuera precisa para la construcción de la plaza de toros fija. No se había determinado entonces el emplazamiento, pero se habían comenzado a fijar en un solar situado frente al Asilo Hospital San José, junto a la pista Río, de propiedad de la benéfica institución como lugar idóneo. De lo que sí se comenzó a calcular la peña fue el aforo del coso, determinándose que tendría que tener 6.500 localidades ampliables a 10.000. Era habitual que la recaudación de algunas de las corridas de toros que se hacían ya incluso en las portátiles fueran siempre para ayudar al asilo, a la benéfica institución que tanto queremos los torrelaveguenses. En estos intereses trabajaba la peña cuando nada más iniciarse el año 1963, se produjo la dimisión como presidente de Pacífico Abril, quien se trasladó a vivir a Madrid, ocupando su lugar Manuel Martín Agüero, recibiendo con ello el proyecto de la ansiada Plaza de Toros fija y nuevos fríos para construirla. Y siempre teniendo en cuenta que las posibles ganancias económicas tendrían que ser a favor del asilo hospital. Es decir, que además de taurinos, la gente quería ser solidarios con una institución tan querida por nosotros. Ese sentido benéfico es el que ayudó a la Junta de Gobierno del Asilo a tomar la decisión de ceder en precario la finca de su propiedad situada junto a la residencia de ancianos anexa a la pista Río. Una vez al año, cuando menos, se daría un festejo taurino de importancia para conseguir dinero que iría íntegramente a las arcas de la institución. Hemos hablado que el aforo se situaría al final en 10.000 localidades, pero precisaba una construcción de un tamaño para que la finca del asilo se les quedaba pequeña para una plaza tan grande. Por eso la Comisión de la Peña Taurina, siempre auxiliada por el presidente de la Cámara de Comercio, puso sus ojos en una finca bien situada, amplia, a las afueras del casco urbano. El solar era propiedad de la empresa Nueva Montaña Quijano,
Estaba situado en el Meix de Vega, justo en el solar que ocupa actualmente el colegio del mismo nombre y parte del complejo deportivo del Malecón. Y tenía una superficie mayor que la del asilo. Entonces era el director gerente de Nueva Montaña, Eduardo Ruiz de Huidobro, marqués de Huidobro. En un primer momento, y tras una visita realizada por el marqués, por Manuel Barquín y David García Nuevo, que entonces era presidente de la Cámara de Comercio, se le planteó la posibilidad de que aceptara una permuta entre las dos fincas, pasando la propiedad del asilo permutando la del asilo pasaría a ser propiedad de Nueva Montaña y la Nueva Montaña pasaría a ser propietario de la finca del asilo. Pero había un problema, y es que la finca del asilo era más pequeña que la de Nueva Montaña, y la junta de accionistas de la empresa dijeron que no, con lo cual ahí empezaron ya los primeros problemas. No obstante, los arquitectos, los aparejadores y los ingenieros ya habían visado y hecho un proyecto que está íntegramente en este libro que vamos a dejar aquí, que tenemos, y que los planos no fueron antelequia, están los planos visados por los colegios de arquitectos, de colegio de ingenieros de la plaza. Está íntegra, detallada, solamente faltaba poner el cemento y empezar a construir. Mientras este proceso de permuta, que duró nada menos que 3 años, con lo cual ya iba dilatándose la cosa, Manuel Barquín, o lo que es lo mismo, la Peña Taurina, fueron intentando dar forma a lo que sería esa plaza. Así se puso en contacto con quien era uno de los arquitectos que más trabajaban en Torrelavega, Federico Cabrillo Vázquez, con estudio abierto en Madrid, que actuaba como arquitecto municipal de Torrelavega y buen amigo de Barquín, para iniciar el proyecto y el avance para la construcción de la plaza fija. Los planos iniciales fueron hechos además por el padre de Mercedes Puente, Juan Andrés Puente, que era el topógrafo municipal de Torrelavega. Aquí está toda la documentación. Se quería hacer una plaza exactamente igual a la que se había hecho en San Sebastián de los Reyes. Costaba 5 millones de pesetas, de 1964, una auténtica fortuna. Solamente hay que pensar que se habían recaudado por los bonos 250.000 pesetas. Y había que estar pensando en 5 millones y, como dijo el arquitecto, de ahí para arriba. Después de muchos tiras y aflojas, en el año 1966 el proyecto se fue relegando porque el ayuntamiento tampoco quería entrar a la construcción de la Plaza de Toros. Ya pitaba el Malecón y ya el fútbol empezaba a ganar su lugar, y se inclinaban más por hacer una inversión en fútbol que en toros. Entre estos problemas, los de la finca, etc., el proyecto empezó a quedar parado, más que en el olvido. En Madrid, este proyecto le apoyaba Julio Martina, el que hemos hablado, el torero de Torrelavega, que estaba allá en Madrid, era un empresario y dijo, bueno, pues adelante, con otro empresario me hago yo cargo y esta plaza se hace. Pero como se suele decir, como el hombre propone y Dios dispone, Julio Martina falleció inesperadamente y su socio se desentendió del proyecto que éste había llevado adelante y sus intenciones, y quedó pues en la Plaza de Toros en el olvido. Llegado el mes de septiembre de 1966, poco o nada, ya sabían los socios de la Peña Taurina de lo que había sido o iba a ser la Plaza de Toros. La Plaza de Toros de Torrelavega se quedó en unas carpetas, en un proyecto que, quien quiera verlo, está en este libro perfectamente detallado. Yo creo que tenemos, mira, tenemos una foto que... Ah, mira, sí. Sí, la del bono. Ese es el bono. Precisamente ese bono era de, si no me confundo, del Paco Gallo. Eso es. Y después la siguiente, veréis uno de los planos, el plano está avisado por el colegio de... Veis que la plaza era una plaza de toros oleno, oleno, y nunca mejor dicho. Bien, pues el asunto de Órdago contra Órdago, pues perdió Torrelavega. Perdió Torrelavega y por supuesto se quedó la plaza de la ciudad sin plaza. El ayuntamiento no estaba dispuesto, ni mucho menos, a hacer frente a una plaza de toros él solo. Así que se quedó en un proyecto. Y a partir de ahí empieza ya el deambular en las plazas de toros portátiles de Torrelavega.
Al no poder hacer un coso donde celebrar los festejos, se tuvo que seguir utilizando plazas portátiles para poder tener unas corridas de toros o novilladas, especialmente durante las fiestas patronales. Torrelavega se negaba a quedarse sin presenciar festejos taurinos, y así en el año 1968 se instaló una placita en el Paseo de Torres, en el sitio conocido como Las Alcantarillas, pasado el establecimiento de la panadería de la familia Sordo. La llevó a cabo la iniciativa de un contratista que se llamaba Eloy Campiza. En aquella plaza tomó la alternativa el día 15 de agosto de 1968 el ecuatoriano Mariano Cruz, única alternativa que se ha dado en Torrelavega, actuando como testigo Pablo Alfonso Rueda Fernández, el norteño, que tendrá un protagonismo especial en la tauromaquia de nuestra ciudad. Por aquella plaza pasaron, además de maletillas, novilleros y becerristas, como Ignacio Díez Justo Bouzán y sus hijos, además de la novillera entonces Carmen, que merecerá un capítulo aparte, que está con nosotros, Santi, Martín y Miguelín, que a pesar de sus dificultades hizo el paseído acompañando a su hermana en un festival celebrando en Santa Cruz. ¿Sí, Miguelín? Y algún revolcón me dio. Algún revolcón, efectivamente. En el año 1971 se instaló una plaza portátil metálica en la calle La Saga Larreta. Tenemos la foto de esta plaza, que es la número 4. En la 4, sí. Esa fue en la plaza La Saga Larreta, en la calle La Saga Larreta, justo al lado del Colegio Cervantes, y la promovió el norteño. En ella se dieron espectáculos interesantes como el cómico taurino El Bombero Torero. Los hermanos Peraltas tuvieron en 1972 un anuncio que llenó de incredulidad a algunos, Sánchez Bejarano, Fuentes Bejarano, Flores Blázquez o el mismísimo Jaime Hostos, que lidió un toro de 627 kilos, toro de Bilbao, de la ganadería de Sánchez Arjona, en un mano a mano con el norteño, actuando como sobresaliente David Gutiérrez. Por cierto, se alojó en la pensión, las habitaciones que tenía el bar Ginástica, sí, efectivamente. Después empezó su aventura como empresario el norteño en 1971, apoyado por Manuel Barquín, entonces concejal de festejos, que dio en aquella plaza varios festejos taurinos, entre ellos el de la presentación de Mari Carmen Bouzán, que junto a la también torera Ángela acompañaron en varias ocasiones al torero Canta. También en Mies de Vega, en la calle Carlos Potal, se instaló más adelante otra plaza de toros, esta promovida por la Peña Taurina Cantabria, por Tomás Berrazueta, entre otros. Torearon en aquella plaza Joaquín Bernardo y Dámaso Gómez en un mano a mano. Desde la Peña Taurina, entrados ya los años 70, 4 buenos aficionados decidieron dar un paso adelante y comprar una plaza de toros metálica que el norteño había tenido instalada en la Mies de Vega. Y se fijó nuevamente en el asilo. Ahí tenemos una fotografía, si no me confundo. Bueno, no, tenemos una fotografía que es... me he confundido mejor. La 7. ¿Cuál es la 7? Sí, un grupo de peñistas, ¿no? Mira, este es un grupo de peñistas en el bar Rossi. Tenemos a Serafín Fernández Escalante, Jesús Padilla, José María González Trevilla, y de pie Manuel García, Jesús García y Manuel Benso, y detrás Ramón Peña, grupo de peñistas en el bar Rossi. Y luego tenemos en la 8 tenemos directivos de la Peña Taurina también que se ocuparon de estas ferias, es la 8, ¿verdad? Que son Julio Domínguez, aquí presente, pero con bastantes años menos. Ahí está igual, dicen por aquí. Es mejor. Gonzalo Díaz de la Riva, Tomás Berrazueta, Manuel Martín y Julio Ruiz de Salazar. Bueno, pues seguimos. En el año, no, ya queda poquito, en los años 70, bueno, pues se hizo esta plaza de toros, se compró la de siendo Jesús Collado Soto y se instaló en la finca del asilo. Se unieron para aportar las 850.000 pesetas que costaba la plaza. Tenía buenas instalaciones, con 4.000 asientos e incluía una enfermería. Salvador Herrera, Rafael Moral, Choperita, Martín Piney y Francisco Vallejo afrontaron la compra. Finalmente, estos dos últimos renunciaron al proyecto, asumiendo la aportación de los otros dos empresarios, siguiendo hasta el final solo Choperita, como empresario hasta 1978. Por cierto, el cartel que está en el Capricho de sede de la Peña Taurina, ese grande se me lo regaló a mí un Choperita que de ahora,
no de los de entonces. En el año 1979, concretamente el día 14 de agosto, hubo una corrida que se habrá quedado en la retina de los grandes aficionados de Torrelavega y Cantabria, organizada por la Peña Taurina. Se organizó un mano a mano entre Juan Francisco Esplá, uno de mis toreros, para mí, uno de mis toreros, y el norteño. Fue comprada la plaza y en 1981 se presentó un problema serio que dio al traste con la inversión de estas dos personas, ya que como estaba en la finca del asilo y el asilo quería ampliar sus instalaciones, el Teodosio quería ampliar el asilo, pues la Caja de Ahorros no permitía dar un crédito hipotecando esta finca con el inquilino, con lo cual tuvieron que irse allí y ya con esto prácticamente acabaron las corridas. Allí el último espectáculo taurino que se dio en Torrelavega, organizado por la Peña Taurina en este mismo plaza del asilo, fue en el año 1981. Fueron dos corridas los días 14 y 18 de agosto. El viernes 14, novillada de Manolo Montilla de Valladolid, Manuel Peña de Sevilla, y el día 18 martes la banda de Ampastre, final de la actividad taurina. A partir de entonces hubo unos tímidos intentos, pero que no llegaron a ningún sitio. Vamos a hablar ahora, bueno, ya hemos acabado con las ubicaciones, es decir, ahí ya nos quedamos sin plaza de toros. Otras partes importantes, las peñas. El embrión de las peñas taurinas en Torrelavega fue una que se llamó la Quinta Columna. Esta pasión por los toros se trasladó en aquellos años a las tertulias de los bares, lugar de reunión habitual después del trabajo. Así, en 1948 ya existía una que podría considerarse la primera peña taurina, aunque sin organización oficial, como en Torrelavega. Se reunían los muchos aficionados en el bar Peñas Arriba, propiedad de Luis Rodríguez, que llegaría a ser presidente de honor de la Peña Taurina y que estaba situado en la calle Consolación número 4, frente al edificio que alberga las instalaciones de la compañía telefónica, justo cuando se empieza a subir hacia la Plaza del Grano. El Peñas Arriba fue el embrión de lo que serían después las Peñas Taurinas de Torrelavega. ¿Por qué se le llamaba la Quinta Columna? Pues se dio la curiosa circunstancia que desde 1948, cuando se fundó, porque había una columna, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, pues eso, la Quinta Columna. La fundación de la Peña... Es que aquí tenía que estar Julio, pero que es que luego se me aturulla y yo se la portavoz. Pero estamos hablando los dos, ¿eh? Luego mañana, cuando me encuentre en la Plaza del Grano, me pondrá fina que te equivocaste en esto, que no dejaste esto, pero bueno. No obstante, el número de aficionados se va creciendo considerablemente, tanto que se vio la necesidad de encauzar esa afición oficialmente, y así se creó la Peña Taurina el día 20 de diciembre de 1955, es decir, que tiene ahora mismo 68 años. Obtuvo el preceptivo permiso gubernativo para su creación y que fue fundada e inaugurada el 20 de enero del 56 en el bar Roxy. La iniciativa de crearla surgió de los quintacolumnistas, como hemos dicho anteriormente. En el Roxy vamos a dar algún nombre, porque esta es aquí gente de Torrelavega bien conocidos. En el Roxy tuvo lugar la primera junta directiva de la Peña Taurina de Torrelavega, siendo su primer presidente Antonio Ceballos Burgón, médico hijo del célebre general Ceballos. Desde 1956 han presidido la Peña Taurina Pacífico Abril, del que ya hemos hablado, empresario de la firma de frutas del mismo nombre, Manuel Barquín, que fue el alcalde de Torrelavega, Mariano Bernardo, veterinario, quien solo ocupó el cargo de unos meses, que tuvo que dejar por enfermedad, Tomás Berrazueta, industrial, Pedro Lázaro Baruque, Villador de Isñace, Salvador Herrera Baín, industrial, dueño del bar Veracruz, José Martínez Díaz, empleado, y José Herrera Martínez, industrial y presidente de la Peña Taurina hasta su fallecimiento. Hoy tengo yo el honor de presidir esa peña, de la que es presidente honorífico, por supuesto, Julio Domínguez. La sede de la Peña Taurina estuvo ubicada en el bar Rosa hasta el 56, del 56 al 64, que fue cuando los peñistas buscaron un lugar mejor y se situó en el número 7 de la Plaza Mayor, justo encima de donde estaba la ferretería La Llave, que algunos recordaréis, en plenos portalones.
hasta que fueron desahuciados porque la dueña necesitó el local y ya se pasó al Veracruz. Ahora mismo pues la tenemos, la peña nuestra está en la Pinacoteca del Capricho, mientras que la cultural está aquí, usada por las Pinacotecas municipales. Bueno, luego hubo una que se llamó Círculo Taurino Marquina, que duró poco tiempo, que fue una extinción de la Peña Taurina de Torrelavega, y otra que se llamaba Peña Taurina Cantabria, que también fue una extinción y desapareció. Ahora vamos a hablar de los personas, toreros, taurinos de pura cepa que ha tenido Torrelavega. Tenemos una foto, si quieren la ponemos, en la foto 9. Que son otro grupo de peñistas, que son Julio Domínguez, Pisano, Manolo Teira. ¿Ya hemos pasado? Ya hemos pasado. Ahora, toma de posesión, tenemos la 10, que es toma de posesión de Bernardo del Prado como presidente de la Taurina. Entre otros, en la directiva están Gonzalo Díaz de la Riva, Manuel Barquín, Tomás Guardazueta, Becerril, Salvador Herrera Baín, Lin Blanco y Eusebio Ballesteros. Desgraciadamente todos ya fallecidos. En la foto número 11 podemos ver la entrega de diplomas al ayuntamiento que se le hizo siendo alcalde José Ramón Tirado, en presencia de Manuel Barquín y su hijo Amado, que es el que lleva el polo de blanco de cuello alto, ese es Amado, de Baín y de Paco el Farol. Para los del pueblo no hace falta que las explicaciones. Bien, después tenemos otra foto que también es interesante, que es la foto número 12, en la que Mari Carmen Bouzán recibe un trofeo de manos del entonces alcalde de Torrelavega, José Ramón Tirado. Estamos en esa, ¿no? Vale. Y luego en la 13 es una cosa muy curiosa, que yo creo que eso se podría volver a dar, porque estuvo realmente, se recuerda muchísimo. Fue una exhibición de toreo de salón, que se hizo en el patio del Colegio Cervantes. Si hoy quieres hacer una exhibición de toreo de salón en un colegio, pues posiblemente termines en prisión, porque casi terminamos el otro día por ocupar el serial. Exactamente. Bueno, ahora empezamos con la foto 14 a hablar de los toreros. Mira, este señor que aparece ahí, que tiene muy buena presencia, este era Julio Marquina Mayoral. Este señor nació el 25 de mayo de 1888 en Torrelavega. Era hijo de un señor que se llamaba Valentín Marquina y Valentina Mayoral, y nació en una cárcel, pero no porque sus padres fueran presos, sino porque su padre era funcionario de prisiones y la cárcel estaba donde está hoy provisionalmente el ayuntamiento de Torrelavega, antiguamente en los juzgados. Ahí nació. Este señor tenía inquietudes taurinas, lógicamente que no podía culminar en Torrelavega, decidió marcharse. Y pues fue como se iban entonces, pues con un gatillo al hombro, ilusión, hambre y penalidades, donde se podía acercar a los toros, a Salamanca, a Toledo y a Segovia. Por su lugar de origen, a Julio Marquina, sus compañeros de fatigas le llamaban el Montañés, nombre con el que se le conoció posteriormente. Enseguida vio un buen hacer del Montañés y se hizo debutar a sus órdenes en Gerona, concretamente en Figueras, luciendo muestras de tropisano por primera vez de traje de luces. Después de su presentación de luces, se integra en las cuadrillas de Domingo González Mateos, Dominguín, y de José Moreno El Moral, Lagartijo Chico. El 15 de agosto de 1915 torea en Santander, y aquí se hace referencia a una anécdota que hay que dejar clara y que es divertida, pero bueno, que yo siempre que puedo la aclaro. Mayoral se presenta en Santander, es el gran acontecimiento en Torrelavega, que su torero vaya a torear, nada menos. Y entonces se organiza, la noticia corre en Torrelavega, miles de personas querían ir a ver los toros a Santander, a Mayoral. Y se organizó un convoy de trenes, de un tren con muchísimos vagones, un convoy completo, solo para llevarlos a Torrelavega de Torrelavega a Santander. Y decían las crónicas: en previsión de la masiva afluencia de la gente por el ambiente que se respiraba en los días precedentes, la compañía de ferrocarril puso un tren especial. Se calcula que acudiron esta cita unas 1000 personas. Algunas lo hicieron en otros medios, pero serían la minoría, ya que las comunicaciones por carretera dejaban mucho de desear. El director de la banda de música de Torrelavega, Luis García Robledo, convocó a los maestros en la estación y ya en este mismo lugar comenzaron los primeros compases con clarinetes, flautas y saxofones. Empezábamos ya a montar el número y ya saliendo de las cosas. El punto de cita fue la calle Burgos.
Con exultante animación se dirigió la comitiva, 1000 personas, presidida por el señor alcalde don Florencio Ceruti y algún concejal, hacia la Alameda. Las bandas de música de Torrelavega y de la Casa de la Caridad amenizaban con adecuados pasodobles el alegre paseo hasta la Plaza de Cuatro Caminos. Al iniciarse la bulliciosa marcha, tuvo lugar el despliegue de una gran pancarta que portaban 3 torrelaveguenses de pura cepa: Pedro Gómez, el calvo, Modesto Gómez González y Jerónimo García. Del texto se desconoce la autoría, pero la obra gráfica la hizo Modesto González, demostrando su oficio de pintor. Y se leía en grandes letras: la ciudad de Torrelavega saluda al pueblo de Santander. Saludo que ha dado la vuelta a todos los rincones de la geografía. Se incorporó en el lenguaje popular como el Fuentevejuna todos a una, o como de Madrid al cielo. Una frase que después se hizo como que era de fútbol, y no es así. Cuando vino a jugar, muchísimos años después, el Racing a Torrelavega, pues sacaron una pancarta igual: la ciudad de Torrelavega saluda al pueblo de Santander. Curiosamente, el árbitro en aquel partido terminó en el río por detrás, que es parte de la anécdota. Pero bueno, que quede claro que lo de la ciudad de Torrelavega saluda al pueblo de Santander es un emblema taurino en honor a Mayoral. Luego otro torero, el que me parece que no tenemos una foto, ¿no? Se llamaba Jesús Vázquez. Se tienen muy pocos datos de este torero. Nació en Torrelavega en el 1892, pero no tenemos más detalles. Se le conoció en ambientes taurinos con el nombre del Lillo, y dicen las crónicas que no pisaba plazas importantes, pero también hay que pensar que si las pisó, que yo creo que no, pues no había forma de enterarse en Torrelavega, y si se enteraban era porque había hecho algo importante y lógicamente pues no nos llegó ningún recuerdo. Sí, nos vamos a parar un poco más en la saga de toreros de Torrelavega, que es la familia Bouzán. Aquí tenemos una fotografía de Manuel Bouzán Cacho. ¿No? ¿Este es Cielito? Sería el novio de mi abuela. Ah. Entonces, espera un poquito. La tengo, ¿eh? Es el otro. Bueno, pues entonces hay que echarle la culpa a los autores del libro aquí presentes, que hemos puesto mal los pies. Pero bueno, para que no quede la cosa mal, vamos a enseñar la foto de Cielito. Cielito, ¿no? Sí, Tuvo una plaza de toros también en Torrelavega. Estaba ubicada donde ahora es el instituto de la Avenida España. Ah, claro. Fue socio de Aníbal Crespo, que fue exactamente, de la plaza de Torrelavega. Tuvo en los años 90. Este no es. Justo el Bouzán Antigón, esto es vuestro padre. Y Cielito será el del sombrero. No, el de abajo. El de abajo. Pues el de abajo. Nosotros pusimos un pie de foto que le pusimos genérico. Ese es Cielito, que es vuestro abuelo, digamos. Bueno, pues Manuel Bouzán Cacho nació el 17 de abril de 1905 en Irún. Por motivos de trabajo, su padre se trasladó a Torrelavega y su afición a los toros le hace iniciarse en este ambiente, llegando a ser becerrista y luego novillero, conocido con el sobrenombre de Cielito. En su estancia en Salamanca hizo amistad con Aníbal Crespo, quien le propone la compra de una plaza portátil para colocarla en festejos de los sitios que no la tuvieran. Llevado por el impulso de la azarosa vida taurina, no dudó en aceptar la proposición. De esta manera, el contacto con el toro iba a ser ahora como empresario. Determina por consejo de quienes se fueron a hacer las Américas que viajara a Argentina, y lo hizo logrando en sus idas y venidas dejar en el puerto de Bilbao a su mujer y a sus hijos, que le acompañaban para recibirle, dejándoles unas cantidades suficientes para llevar adelante la vida con responsabilidad como cabeza de familia y en buenas condiciones. Después de unas travesías con periodos intermedios de trabajo, regresó definitivamente a la ciudad y murió tempranamente a los 46 años. 46 teníamos nosotros el dato. Bueno, ahora pasamos entonces a la 16. Pero es que me falta la de Justo. Ah, entonces me he confundido. O sea, Justo, sí, me confundí, que es una reunión. Justo Bouzán. Lógicamente en este niño pues calaron hondos las aficiones de su padre y de su familia, y se elige como matador de toros, casi por inercia, por haber tenido un padre con idénticas intenciones. Justo Bouzán Mantecón, pintor de oficio,
falsifica una instancia para incorporarse de voluntario a la Legión con 17 años y de esta manera cumplir cuanto antes sus deberes con la patria y poder después dedicarse a lo que le gustaba, que era el toreo. ¿No? Vamos, está bien. Es que aquí como me cuele, me la cargo. No era muy propia su ciudad para cumplir sus deseos y tomó camino de Salamanca en busca de oportunidades, ya que en aquella tierra de toros es donde iba la ilusión de los jóvenes toreros. De maletilla, viajando en las carreras de los vagones, pasando hambre y necesidades, va de pueblo en pueblo, de capea en capea, aprendiendo sobre todo a estar delante de un toro. Su nombre fue Moris, su padre Cielito, el Moris, y por su aprendizaje depurado fue escogido para darle una oportunidad que le lanzara a su gloria por la puerta grande. Se celebraba en Bilbao en el año 1965 una novillada para noveles, ayudado por la Peña El Cocherito, nada menos, y organizada por la Peña El Macareno. Se presentó con la mayor ilusión de poder conseguir esta lanzadera que le llevaría a estar con los mejores. Decían las crónicas: con la capa estuvo soberbio, así como con la muleta. Cuando no faltaba más que rematar la faena, un hueso interpuesto entre el estoque y el corazón del toro impidió que no se hiciera realidad algo que ya los aplausos habían dado como hecho consumado. No fue posible. Retorna a casa y de nuevo vuelve a Salamanca, toreando esporádicamente novilladas en lugares cercanos a su ciudad natal. En 1958 se casa con María Luisa Luracci, de procedencia italiana, ya que su padre había llegado a trabajar en Isniace con un grupo de personas de esa nacionalidad. Después de su matrimonio continúa alternando su oficio de pintor con entrenamiento y viajes a Salamanca, hasta que después de una mala fortuna en Bilbao se hacen más frecuentes sus estancias en la ciudad chata. 4 hijos tuvo de su matrimonio: María del Carmen, Manuel, Miguel y José Martín. Las decepciones de la vida taurina, las dificultades para mantenerse el correr de los días sin un horizonte claro, el cariño a los suyos y al terruño, obligaron al Moris a hacer un comentario dentro de la estancia familiar. Iba a dar sus trastos, trajes, zapatillas, montera y cuanto fuera de su pertenencia a alguien que lo quisiera. Ese silencio se produjo tras la decisión de Justo, cuando su hija María del Carmen le rogó que no se los diera a nadie, que los quería ella. Aquí empezamos a poner las fotos de Mari Carmen Bouzán. A ver, una Bouzán, sí, ¿verdad? Sí, no, con capote, no, una con capote, ¿no? Que es muy bonita, sí. Mari Carmen Bouzán Luracci, cuando cumplió 16 años, no había visto, la tenemos aquí, ella me puede corregir, ni una sola corrida de toros, algunas por televisión, y mucho menos se había enfrentado siquiera a una becerrilla. Cuando le mostró a su padre la decisión de que quería ser torera, Justo Bouzán, el Moris, al día siguiente la levantó de la cama a las 7 de la mañana y durante un año, todos los días sin fallar uno, la hacía cargar con un pesado petate pesado petate del torero al hombro. La llevaba desde Nueva Ciudad hasta Suances y en la playa de los Locos la sometía a la dureza del entrenamiento que solo su voluntad y amor propio logró superar. También la hacía correr cada día 1 hora, dando vueltas al parque y al final de la jornada, entrenamiento en los campos del Malecón con la tora. El Moris vio que su voluntad era invencible y cuando cumplió 17 años la regaló un carnet de aspirante al toreo, cuando aún no había visto los cuernos ni a una vaquilla. Se los vio a un becerro en 1978 en Carrión de los Condes, en una corrida patrocinada por la Peña Taurina de Torrelavega. Sus padres esperaban que el miedo y los revolcones le sirvieran para que desistiera de su empeño, pero la Bouzán salió de allí con más ganas aún de torear. El día de su debut en Carrión de los Condes, donde cortó 2 orejas y un rabo, si no me equivoco, me parece que tenemos la foto, ¿verdad? La tenemos, sí, y con 2 orejas. Sí, está ahí. El día de su debut en Carrión de los Condes, en el viaje de regreso, aposentada en el autobús, maltrecha y dolorida y magullada por la lucha mantenida con el novillo, su padre vio que aquello estaba hecho. Pero no esperó su reacción posterior. El Moris, creyendo adivinar la decisión de su hija, conociendo los sacrificios que ambos hicieron para llegar a ese día y como liberándose de su proceder, al no haber torcido la voluntad de Mari Carmen, se levantó de un asiento, se acercó a su hija y posiblemente acariciara su cabeza dolorida y la preguntó como afirmando: ¿qué, Mari Carmen? Se acabó todo, ¿eh? La respuesta inmediata fue contundente: ahora empieza todo.
Pido un aplauso para Maricarmen. Muchos factores influyeron para que la vieja maleta tuviera que meter sus equipajes, sacar la tijera del desencanto y esperar en un andén la llegada de la libertad de poderes que juegan con las personas en mercados figurados, intentando rasgar de sus vestiduras su voluntad y su personalidad, olvidando que pertenecen a la intimidad. Maricarmen llegó vencedora por su coraje y sus decisiones. No se dejó doblegar por quienes, utilizando su arte y su valía, pretendieron engañosamente aprovecharlos para fines diferentes a los que había aprendido. Tan convencida está de sí misma y del acierto de sus determinaciones que hoy se siente orgullosa de haber terminado su carrera en un momento crítico, de haber estado unos años en la cabeza del escalafón femenino y de haber cumplido consigo misma la realidad de un anhelo que le proporcionó muchos éxitos, dejando un vacío en el mundo taurófilo de Cantabria difícil de suplir, dada su entrega, su marcadísima afición y los sacrificios que tuvo que pasar para intentar situarse entre las figuras del momento. No lo logró a su satisfacción, pero sí tuvo la compensación de sus éxitos, y lo vio su padre en su hija, aunque ella finalmente dejara el toreo. Los sentimientos no los he inventado, me los dio ella en una entrevista que le hice hace muchísimos años. Bueno, después tenemos otro torero, ya vamos acabando, Fidel San Justo, el Fino, y también llamado el Fino y Curro González. Fidel San Justo, con los nombres taurinos del Fino y Curro González, ha sido el único matador de toros de Torrelavega que tomó la alternativa. Nació en Viérnoles, en el barrio de Río Arriba, el 9 de septiembre de 1943. Actualmente vive en Salamanca y es veedor de toros. Su presentación oficial como novillero, aunque sin picadores, la hizo el día 1 de mayo del 1965, inaugurando la temporada con novillos de doña María Salud Sánchez Montejo de Salamanca. Compartió cartel con los también novilleros Federico Navalón El Jaro y José Sánchez del Castillo. Ya con el sobrenombre de Curro González, en el año 74 toreó 24 novilladas con picadores. Tomó un año más tarde, en 1975, la alternativa en la Plaza de Cuatro Caminos de Santander, un día 26 de agosto, en la celebración de la célebre corrida de la Beneficencia. Actuó como padrino Luis Miguel y como testigo el inolvidable Julio Robles. Confirmó la alternativa en la Plaza de las Ventas de Madrid el 30 de julio de 1978 de manos de Raúl Sánchez, siendo su testigo Félix López, el Regio. La fama que llegó a Torrelavega desde Viérnoles le valió que le compusieran un paso doble titulado El Fino, cuyo autor fue Pedro Gómez Solano. El Curro, otro gran aficionado al toreo, hijo del conocido Ciego de Sierra Pando, fue el que hizo el Ciego de Sierra Pando, de esos míticos personajes populares, fue el que hizo paso doble, eso es. Bueno, después, ahora vamos a hablar, hasta aquí hemos llegado, hemos dado la foto de Fino, y después estamos en la 21. Ahora vamos a los aficionados, esto ya es un poquitín crónica social. Vamos a ver algunas fotos de aficionados. Vamos a ver una, es la 21, que entonces las corridas de toros las presidían, se llamaban entonces manolas, ahora se han eliminado de las corridas de toros, y esta es del año 1941. Y son Carmen Gutiérrez, Amparo Fernández Abascal, Raquel Ceballos y Delfina Teira. ¿Vale? Después, en la foto número 22, que esta es muy buena, este es Tuto Barrazueta, con su hija Curra. Mira qué sorpresas hay, porque Tuto era un personaje. Con su hija Curra, que tenían abono en las ventas en Barrera del 1. Y aquí hay una anécdota que también es muy similar. Paco Camino, este restituto de Barrazueta, conocido en Torrelavega como Tuto, pues cada año hacía su particular gira por todas las plazas de toros de España, las más importantes, por supuesto, sin faltar a las regiones limítrofes. Se iba, era famoso, que iba, fue 40 años abonado de las ventas en Madrid. Y esta anécdota pues sucedió precisamente en Madrid. Y testigo, por si acaso alguien no se la cree, estaba mi abuela. Está además documentada, ¿verdad, Julio?
Ahí estaba Tuto, con su sombrero cordobés, su hija Curra, y se acercó Paco Camino y le dedicó la muerte del toro. Entonces empezó el rum rum en la plaza, pues quién será, pues quién no será, y este señor, quién es, bueno, pues creo que su nombre es Antonio. Y Tuto, siempre decía que tenía aquella chispa que se le iba, se levantó, paró la corrida y dijo: no, de Torrelavega, e hijo de la Virgen Grande. Y paró la corrida. Este era Tuto Berrazueta. Después, mira, tenemos otros, bueno, tuvimos también, y esto también me lo apunto, un corredor de llaves. Bueno, aquí hubo dos corredores de llaves. ¿Sabes lo que se llamaban corredores de llaves antiguamente? ¿No es así? Pues que los alguacilillos. Entonces, mi abuelo Alfredo Hidalgo, que era ayudante de veterinario, pues como montaba muy bien a caballo, era buen caballista, pues corría las llaves. Pero corrió las llaves en Torrelavega Marisa Berrazueta, hija, o sea, Marisa hija. Tenemos una foto luego que veremos de ella corriendo las llaves en una plaza de Torrelavega. Bueno, Restituto, que era toda una, los aficionados era una institución. Su sobrino Tomás Berrazueta, Tomasín, aunque era un hombre corpulento, se llamaban Tomasín, también siguió con esta afición, fue un gran aficionado, Serafín Fernández Escalante, Juan José Ruiz de Salazar, Antonio Ceballos Burgón, José María González Trevilla, Julián Ceballos, Alejo Peña, y luego, bueno, mi abuelo también, Ballesteros, también, bueno, por supuesto Julio, eso ya es una parte, y ya os digo, Emilio Sola, no se perdía en ninguna corrida, Eusebio Ballesteros, Manuel Gutiérrez Aragón, veterinario, José Manuel Gutiérrez, el del Chema, que iba siempre, no se perdía una feria en Burgos, gran seguidor, y Rafael Calderón Torres. Y luego ya terminamos con unas fotos para el recuerdo. En la foto 23 pues tenemos algunos personajes premiados por la Peña Taurina: Salvador Herrera, Bahín, ¿os acordáis? El dueño del Bar Veracruz, mi abuelo Manuel Argüello, Eusebio Ballesteros y Tomás Berrazueta, que formaron parte de alguna de las juntas directivas. En la foto 24 es la Plaza de Toros de Torrelavega en 1941. La de la izquierda es mi madre, Paquita Argüello. La siguiente, Mari Carmen Zorita. La siguiente, María Teresa Álvarez, y al fondo, Francisco Álvarez, Paco Álvarez, que le conoceréis todos cuando os diga que era Paco 95, ¿a que sí? Que era el padrino de mi madre y de ellas. Que las llevaba siempre a los toros, a todas las plazas donde iba. ¿Eh? Sí. En la foto 25 tenemos los alcaldes, siempre apoyaron las corridas de toros. Ahora, como estamos en esta nueva etapa, la entrada, pues no nos apoya ningún alcalde, pero Jesús Collado pues sí apoyó las corridas de toros, igual que Tirado, que apoyó Ruiz de Salazar, y bueno, y Manolo Teira, que Manolo Teira fue un gran persona que apoyó tremendamente los toros. En la foto 26 tenemos una foto que es la entrada de una corrida en la plaza que habíamos hablado antes, que se situó en la calle Carlos Pontal, toreando Mari Carmen Bauzán en 1978. En la 27, ahí tenemos a Marisa Díaz Terán Berrazueta, corriendo las llaves en un caballo porque era buena la zona. Ahí la tenemos. Y en la 28, Antonio Cherel Antoñete, que estuvo acartelado en Torrelavega. Bien, y ahora vamos, y ahora vamos a ver una pieza que es histórica. Pues el otro día, hablando con el presidente actual de la Plaza de Toros de Santander, con el pintor Indalecio Sobrino, diciéndole, bueno, pues que Torrelavega, pues la gente joven estabais levantando mucho la afición, etcétera, etcétera. Y hablando de que íbamos a dar una pequeña charla sobre las ubicaciones de la Plaza de Toros, me dijo, tengo la película de la última corrida que se dio en Torrelavega, que lidiaron el norteño y... Te pillé. Hostos, Jaime Hostos. Y aquí tenéis, si nos lo ponen ahora se puede ver, nada, dura 2 minutos, ¿eh? La ha pasado el hombre, no sé si os dejo ver bien. No, que está bien. Esta es la Plaza de Toros de Torrelavega, la de la silla. No tiene sonido, este es el norteño, si no me equivoco, es que no lo veo bien ahora el norteño.
¿no, Antonio? Bueno. ¿Te llama la pinta los toritos, no? 2 años. O sea, bueno, 2 años. Ella muerde. Si solo mordiera, como el vende de horas, ese es el norteño. Que es padre de Paula Fernández, la que es ahora, si no me equivoco, consejera, o fue consejera con el Partido Regionalista y dicen que aspirante a suceder al actual presidente, al señor Revilla. Ojalá, porque de Taurina no puede decir que no es. Otra mujer. Porque está su padre, primero toreando. Y después el siguiente, pues es de Bárcena de Piedeconcha, efectivamente. Y después, pues este es un documento, pues vamos, insólito en Torrelavega. Y nos lo ha cedido curiosamente Indalecio, que ha tenido que pasar, lo tenía en Super 8. Él tiene todas las corridas antiguas en Super 8, las han pasado a DVD y después a MP4. Y está pasado bien, frígase, no está pasado campeándole. No está Sí, la verdad que toreado. Sí. En el año 71. Sí, creo que sí ya. Lo que pasa es que es un color deslucido, porque claro, hoy en día estamos acostumbrados a ver todo en HD, entonces todo nos parece colorido. El tema es que sacado la tele, esa parte sacado de... será Super 8. El norteño, que luego tuvo un hijo torero, Alfonso Rueda, que no le había llamado Dios por este camino. Bueno, y es que se da, todavía no se puede adelantar un poco, adelántelo un poquitín. 1972, última corrida, la tenía fechada. Este es Jaime Austin, con lo que luego dio de sí, en la vida taurina y social. Bueno, las patillas de la época. este es un documento que, bueno, el que quiera, le podemos hacer perfectamente una copia, que la verdad que son bonitos recuerdos. El que quiera una copia, le hacemos una copia y se le dan un pendrive y ya está. Bueno, sé tú. Es que resumir tanta historia yo sé que es un poco pesado, pero bueno, ya pasó. Ahora vamos a lo importante, lo realmente importante. Tenemos con nosotros a Antonio Bañuelos, empresario taurino, empresario de otras lides no taurinas, que siempre con las pieles, ¿verdad, Antonio? Buenas noches. Hace unos días leí en el diario Montañés que en el ferial de Torrelavega se había celebrado un recuerdo a Carmen Bouzá, que fue una nativa, iniciadora, no sé si llamó a Utreros o con Herales de Utreros, y con un mérito enorme. Me interesé muchísimo, porque yo siempre he pensado que Torrelavega tenía el tamaño suficiente como para que pudiera continuar la afición taurina, que tan solo hace 40 años, por lo que has estado escribiendo, que puede ser activa. Vi que estaba José Díaz Rocejo Junior, la iniciativa, perdón, Ángel, y por el recuerdo y bueno, la relación que tuve con mi padre, pues me hizo especial ilusión, me interesé y lo seguí, y a los pocos días veo que Nieves Volado, que llevo muchos años leyéndola, iba a hablar hoy aquí. Digo, yo me voy a acercar por apoyar y por aprender, porque tantos años escribiendo, sabéis mucho, y muy buena aficionada y además de reata. Y por eso estaba aquí, y ahí venía pues hasta ahí, pero de repente estoy aquí. ¿No puede ser menos? No tengo preparado nada, lógicamente, sobre el hilo y el motivo de esta tertulia, que es Torrelavega. Pero hay algo que, haciendo esta historia desde 1800, me ha venido a la cabeza algo muy importante. Como dijo Ortega,
Gasset. España no se entiende sin los toros y los toros no se entienden sin España. Y de aquellos años que hablabas, se vio cómo era el centro de la concentración, la relación que posteriormente pasó tímidamente al fútbol y luego lo ganó precisamente por el empeño ya en la actualidad de los medios generalistas de no dar ninguna información taurina y dar una excesiva información futbolística con una cantidad de sponsor y dinero tremendo. Ese fue empezó a ser el declive de la tauromaquia. Desgraciadamente estamos muy vinculados a la política y la política interviene y la política, hay que decirlo alto y claro, que la tauromaquia es del pueblo, no de los políticos. Y hay que decirlo, si el alcalde de aquí se enfada porque en el ferial lo reunís el otro día... No fue el alcalde precisamente, pero... Da igual. Da igual, lo que hay que hacer es reunirse otra vez. Porque la tauromaquia es del pueblo y ojalá tuviera, porque tiene muchos motivos, en una ciudad en la que no hay plaza de toros, reunir a 70 personas hoy aquí tiene mucho mérito, después de 2 semanas de haberlo reunido. Es importante, Cantabria es muy importante ahora en tauromaquia. Me habéis recordado a algunas personas con las que tenía mucha vinculación, nacidas aquí, pero no quiero dejar de reseñar que hoy es un día especialmente importante en el mundo taurino de España, porque la plaza más importante a nivel mundial por repercusión televisiva es los encierros de San Fermín. Y hoy el presidente del Consejo de Administración, Indalecio Sobrino, inauguraba su cartel diseñado por él de este año de los ferias de San Fermín. Os recomiendo que lo busquéis en internet, ha sido esta mañana, es una obra de arte, de ingenio, de originalidad, bueno, como es él. 40 años, pues bueno, 40 años no es nada, yo llevo 30. 30 años. Yo creo que podemos sí, perdona. En 30 años recuerdo la primera vez que dije hay que probar el ruedo de la plaza que acabamos de hacer con una arena campo, la plaza de tientas, arena de mina lavada. Ahora sé algo, antes había mucho menos, ya de 30 años, era vocación, afición y entusiasmo. Y llamé a Diego Rueda, el hijo del norteño, para que fuera a tentar la primera vaca que se tentó allí. Y bueno, todo lo que teníamos que mejorar del ruedo, de las instalaciones, pues él fue en esta recuerda. En estos últimos 4 años he ejercido de presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. Hoy no lo soy, mañana sí, porque se ha acabado un proceso, mañana empieza otro y habrá prácticamente el mismo tiempo una continuidad en la que estamos expandiendo por todas las comunidades autónomas de España, Cantabria incluida, la cercanía del toro en el campo, a la importancia que el ganadero tiene sobre sus espaldas de mantenimiento del medio ambiente, el mantenimiento del ecosistema, la biosfera que se crea, los tramos de España, 500.000 hectáreas declaradas en Bruselas como bien de interés natural, que podrían haber sido pasto de llamas si no estuvieran ocupadas por ganaderías de bravo, que fija la población como ninguna otra actividad, ya que hay que estar viviendo, y fija la población de la mujer rural, nos ha llevado a conseguir que los europarlamentarios europeos visiten España, visiten nuestra España de campo y se den cuenta de lo importante que es el animal mejor cuidado del mundo, un animal único, raza de razas, patrimonio nacional, y además termina en la cadena alimentaria en una excepcional carne de consumo en la de esta unión estamos promocionando. Esta mañana me ha llamado un alcalde de un pueblo tradicional de Resines, bueno, que quería volver, que quería resurgir, que quería que podía hacer porque volvieran los toros a Resines, ¿no? Con mucho entusiasmo. Cada vez más pueblos de España se están abriendo y cada vez más gente joven está yendo a las plazas. El domingo pasado, que fue un día horrible en las ventas,
había una cola de 1000 chavales, una hora antes de empezar, bajo la lluvia, sacando su entrada. Y el año pasado se batieron todos los récords de asistencia desde antes de la pandemia, más que en el año 99. Ahora mismo la situación del campo está afectada por la pandemia del año 20. Como son 4 años, como todos sabéis, se lidian en el año 24 lo que nació en el año 20, y en el año 20 hubo un desastre en el que por primera vez en la historia no se hizo una temporada taurina. Los ganaderos no tenían una información política sanitaria que pudiera marcar unos objetivos de qué hacer con la camada en el año, y poco a poco se fue diluyendo en los mataderos o diluyendo en la puerta cerrada. Se perdió, pero lo peor no es que se pierda el costo, que es muy alto, de la crianza de cada toro, sino la selección genética que cada año se va haciendo con nuevos genetales. Hay un 30% menos de toros en el campo para este año, para el que viene y para el que viene, porque todo repercute del año 20, del año 21 con aforos limitados tampoco hubo muchos festejos, y en el año 22 crearon 20% más que en el año 19. La afición está creciente, cada vez hay más alcaldes de pueblo que quieren crear festejos. Y bueno, es muy largo todo lo que se podría hablar de todo esto, pero mi felicitación al cartel de hoy de Indalecio Sobrino, todo un orgullo para Cantabria. No, pero sí, la pena que no lo podemos poner en la... Sí, que no lo podemos poner en la pantalla grande, pero es muy bonito, es precioso. Bueno, como pintas no le hacen. Y recordar también a Fidel San Justo, un torero, yo creo que el torero más avanzado, ¿no? Fidel San Justo, que se anunciaba Curro González, cuyo el último cartel que veía de él lo veía en el bar que se llama La Pasarela en Santander, que está encima del tren. Allí estaba su... Y es un hombre con el que he trabajado durante 20 años, quizás, el movedor de Enrique Ponce, de la Feria de Toros de Santander, de todas las plazas de España. Hoy en día yo creo que está un poquito relajado de trabajo, viviendo tranquilamente en su pueblo, y con el recuerdo siempre de Torrelavega puesto, porque cada vez que vengo a Santander, que es todas las semanas porque medio vivo aquí, pues me pregunta ¿y cómo está Torrelavega? Y recuerdo a Carmen Bauza, felicito a todos los que estáis aquí y todo un orgullo. Muchas gracias. Es imposible no preguntarle. ¿Ya has visto algo de que nos vas a traer a Santander en julio? Bueno, sí, por 2 veces, y flores que se llaman los representantes de la cultura en el campo, y han seleccionado pues la corrida que ellos quieren traer, que lógicamente intenta que sean similares al resto de las ganaderías que vengan, ¿no? El año pasado yo creo que cumplimos con la obligación de un ganadero, que es presentar bien la corrida. El comportamiento luego pues depende del padre y de la madre. Y luego fue una corrida épica por todo lo que ocurrió, estando Rocarrey, Cayetano. Fue un momento muy especial, muy épico, que da mucho valor a la torería y al mundo del toro y le da seriedad. Bueno, pues aquí bueno, eso sí, un aplauso para Antonio, porque sinceramente donde se le llama siempre está. Finalizamos este acto agradeciendo en mi nombre, en el nombre de Julio, que somos los hacedores de este libro que dejamos aquí, esta pequeña historia, quizá un poco prolija, a lo mejor eso os ha aburrido un poco, pero bueno, la historia es así. Y agradecer, por supuesto, al anfitrión que hemos tenido aquí, que es Juan, sí, claro, pero vamos a ver.
vamos al principio y poco sabrás que aquí estuvo la segunda plaza de toros que tuvo Torrelavega. Sí. Así, aquí, justo donde estás tú. El vídeo que tenías puesto de la última corrida fue el día que yo nací, el 10 de agosto del 72. Bueno, pues mira, fenomenal. Bueno, pues ya te mandaré una copia. Oye, agradeceros muchísimo vuestra presencia y creo que todo el apoyo que se dé es poco. Quiero hacer una precisión para ser justos. El señor alcalde no protestó por eso, al contrario, nos dejó el ferial. Pero ya sabes que siempre hay un tonto a las 3, ese día fue un tonto a las 12 y que a veces los medios de comunicación les damos más publicidad de la que se merecen. Pero bueno, así son las cosas. Y que sigáis apoyando a la Peña Taurina Torrelavega y al Círculo Taurino, porque esto es apoyar de lo mejor que tiene España. Muchísimas gracias. ¿Qué?